el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México presentó estas nuevas propuestas, de las que, por cierto, le hablábamos al principio del espacio, del Plan General de Desarrollo, que establecen los principios para poder ordenar, pero también regular el espacio en esta capital durante los próximos años. Y como también se los decíamos ya, para platicarnos y hablar de este tema, de estas propuestas, nos acompaña ya en el estudio el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Bienvenido, secretario. Muchas gracias, Alma Paola, Héctor. ¿Qué tal, Martí? Pues empezar por preguntarle si va viendo que esto avanza o va para atrás. Esto avanza, afortunadamente. Ha habido un proceso que ya tiene tiempo. Dentro de este proceso se convocó una consulta el año pasado con unos materiales, unos documentos. En esta consulta participaron pues miles de personas, hubo 14,000 opiniones y de esas se desprenden 35,000 observaciones específicas. Y también hubo críticas centrales fuertes y reiteradas en algunos de los temas. 3 críticas sobre todo. Una, sobre el suelo de conservación, el rechazo de los pueblos y comunidades del sur de la ciudad a dividir el suelo de conservación en suelo de conservación y suelo rural. 2, la observación de organizaciones ciudadanas y vecinales en el sentido de que parecería que se iba a diluir el uso de suelo habitacional en uso de suelo mixto por todos lados, de manera generalizada. Y 3, organizaciones sociales, movimientos urbanos, que criticaron la falta de énfasis y perspectiva de derechos sociales, de derechos en general, y la falta de énfasis en el llamado derecho a la ciudad. Esas son, digamos, las 3 grandes críticas, los 3 grandes ejes. Por ese motivo, lo que decidió la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, fue solicitar al Instituto de Planeación rehacer los documentos. Entonces se hicieron nuevos documentos, son documentos diferentes, tanto en su dimensión y su redacción, pero sobre todo en su concepción. Son nuevos documentos los que ha presentado el Instituto de Planeación de la Ciudad de México. Martí, y estos, háblanos un poco de qué es lo que sigue. Estos documentos rigen el desarrollo de la ciudad para los próximos meses y años, así que son fundamentales para la construcción, para la vivienda, para las comunidades. ¿Qué es lo que sigue una vez que ya se presentaron los documentos? Bueno, en cuanto al contenido, tienen que ver con una serie de ejes del desarrollo. Y los documentos que ha aprobado el Instituto de Planeación contemplan toda una visión de derechos. De hecho, se reorganiza el conjunto de los ejes temáticos sobre la base de derechos. Derecho al agua, al medio ambiente, sí. Derecho al agua, derecho al desarrollo, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a la vivienda. Ahora bien, estos documentos, desde el punto de vista del procedimiento, los entrega el Instituto de Planeación a la jefa de gobierno y la jefa de gobierno, en su caso, los envía al Congreso de la Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México hará su propia labor, su propia tarea, antes de su aprobación. Ahora, uno de los temas más delicados quizás es el estrés hídrico por diferentes zonas, me imagino, Así y es. parte de ello era limitar algunos megaproyectos. ¿Está claro cómo va a fungir esto por zonas? Bueno, son, digamos, los grandes trazos, las grandes líneas, las que están plasmadas en estos documentos. Ya tendrán que aprobarse una serie de especificaciones normativas para definir todos estos aspectos, pero lo que sí está claro es que en la Ciudad de México hay zonas donde no se puede construir hoy por hoy un conjunto de megaproyectos, grandes conjuntos comerciales. ¿Por qué? Pues porque no hay agua, porque falta agua, porque el agua que está en esas zonas no es suficiente. Son realidades que se viven, por poner un par de ejemplos, en Iztacalco, que está saturada, es una alcaldía territorialmente pequeña, o Iztapalapa, que ha padecido fuertes problemas de agua. Y evidentemente que los vecinos de estas demarcaciones dicen: no tenemos agua, no nos vengan a poner aquí un gran complejo comercial que se va a llevar la escasa agua que hay para la región. Y el hecho de que se incorporen los derechos al agua, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna,
va a hacer que el gobierno tenga la responsabilidad de cumplir con estos derechos, pero tiene los recursos, es decir, si se limita por un lado los desarrollos, ¿eso no hace que se queden sin recursos en el gobierno para otorgar esos derechos? Es una cuestión de equilibrios también. Hay zonas en la ciudad que tienen ciertas características. Te voy a poner un ejemplo. Está la zona industrial Vallejo. Es una zona de desarrollo económico muy importante. Pero evidentemente hay otras zonas que tienen otras características. Hay zonas de la ciudad que tienen una gran vocación residencial. Colonias, por ejemplo, de clase media, con una vocación no solo habitacional, sino habitacional unifamiliar. Y también hay zonas, hay regiones donde se puede desarrollar la vivienda de interés social. Todo esto ya se tendrá que aterrizar de acuerdo a esquemas específicos de planeación. Pero lo que sí es importante es sentar los principios fundamentales para que cada uno de esos elementos se pueda desarrollar en armonía, ubicando cuál es la vocación de cada una de las regiones y también ubicando cómo podemos mantener una ciudad que sea sustentable. Es decir, por ejemplo, si se permite que en medio del suelo de conservación se vayan instalando grandes conjuntos comerciales, sí, mixtos, etcétera, pues acabamos con nuestros pulmones, acabamos con nuestras zonas de filtración de agua, acabamos con nuestro potencial hídrico ambiental. Por eso es que es importante tener estos lineamientos. Ahora, insistir en que al principio parecía que los documentos o este proyecto no había sido bien recibido por algunos grupos, comunidades, y se fue para atrás, pero para ahora sí recibir varias opiniones. ¿Cree que ahora sí los ciudadanos van a estar conformes? Porque entiendo que fueron muchísimas las que tuvieron que tomar en cuenta. ¿Se pudieron incluir en el nuevo proyecto? Los ejes fundamentales están incluidos. Bien. Voy a poner un ejemplo, bueno, lo mencioné, pero lo enfatizo. En el proyecto anterior se dividía el suelo de conservación en suelo de conservación y suelo rural. No por capricho, sino porque esto se desprende de una orientación que viene desde la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Pero el rechazo de las comunidades y pueblos fue muy fuerte. Los pueblos que están en las zonas de conservación, en Milpa Alta, en Xochimilco, en Tlalpan, dicen no nos dividan el suelo, porque si hacen una franja llamada suelo rural diferente al suelo de conservación, esa franja va a tender a poblarse, urbanizarse y a privatizar la propiedad social, comunal o ejidal que existe actualmente en la zona. El rechazo fue muy fuerte. En consecuencia, ¿qué viene en los nuevos documentos? Solamente el suelo de conservación y medidas para que el actual suelo de conservación se mantenga, se proteja. Martí, estas revisiones son fundamentales. Esto por poner un ejemplo. Sí. Para justamente aprovechar el potencial de la ciudad. ¿Se consiguió ese objetivo? Bueno, establecimos un diálogo directo con una serie de referentes que hicieron planteamientos críticos globales, lo cual nos permitió contrastar textos directos. Además, con la posibilidad de que estos referentes pudieran hacer propuestas en una lógica de dice, debe decir, o sea, ubicando con precisión los textos impugnados y proponiendo textos alternativos. Entonces hicimos este diálogo con, por ejemplo, el Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública, que dirige Trinidad Belaunzarán, con la Red de Vecinos Unidos que dirige Susana Canaguati, con el Espacio Amplio, donde se encuentran organizaciones del Movimiento Urbano Popular y académicas y académicos. La UPRES. Exactamente. Y con los pueblos y comunidades del sur de la Ciudad de México. Entonces, a partir de ese contraste, pues fuimos nosotros ubicando qué es lo que impugnan. Y entonces ya nos señalaban, este texto induce a pensar que todo el suelo habitacional se va a volver mixto. Entonces se hicieron las correcciones sobre esa base. Ahora, ¿cabe la posibilidad de que haya otras opiniones que falten? Cabe esa posibilidad. Podemos, si tenemos nosotros propuestas específicas, antes de que se envíe al Congreso, podríamos incorporarlas. Estamos totalmente abiertos.
Bien. Y todavía el Congreso de la ciudad también tiene posibilidad de escuchar a la ciudadanía. Bien. Pues muchas gracias. Muchísimas secretario. gracias. Pero Secretario de avanzamos un trecho fundamental, pues sobre la instrucción que dio la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, de revisar y recomponer el proceso. Pues lo iremos documentando. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Ana Paola secretario. Eck.